Hola, bienvenidos a La Naranja de Andrés y en el podcast de hoy vamos a hacer un análisis, un review de la película The Zone of Interest de Jonathan Glazer. Bienvenidos. The Zone of Interest es una película británica con coproducción europea, distribuida y producida por A24, que para mí es la distribuidora la que tiene el catálogo de películas mejores, por lo menos acá en Occidente. Es una película que se estrenó en Cannes, no ganó la Palma de Oro, pero tuvo muy buenas opiniones. Y la película que ganó también vamos a hacer el análisis, que es Anatomía de una caída, que coincidencialmente comparte a la misma actriz. Vamos a hacer primero un análisis narrativo. Ya esta película te pone incómodo desde el minuto uno, desde sus créditos de inicio, porque ya ni bien aparece el título, empiezan a salir unos sonidos súper extraños que ya cuando hable de la parte técnica de la película y de lo que he investigado, les voy a contar cómo se llegaron a esos sonidos, pero que creo que es el gran logro de la película porque nos va llevando al horror sin mostrarnos el horror, como les dije, porque de eso se trata esta película, de cómo nos muestran algo horroroso que sucedió en la historia, como es el Holocausto, a través de la cotidianidad de esta familia. Es la historia de un comandante de la SS que estaba a cargo de los campos de concentración nada más y nada menos que Auschwitz, y cómo esta familia vive en otra realidad, viviendo su vida normal cuando atrás está pasando un genocidio. Cómo a través de este relato cotidiano nos va mostrando el horror. La película arranca con el cumpleaños de Rudolf y vemos cómo todos van festejando. Es más, vemos que vamos a hablar un poco del personaje de la mujer de Hedwig, que es todavía más horroroso que Rudolf, me parece a mí, midiéndose un abrigo que acaba de llegarle, que seguramente es una mujer judía que acaban de cremar o mandar a la cámara de gas. O sea, esto es una locura. Y estas son las cosas cotidianas que empezamos a ver. Empezamos también a vislumbrar cómo los niños están jugando como con pedazos de dientes, con cajas de dientes que seguramente pertenecieron a judíos. Empezamos a ver que los pocos judíos que sobreviven trabajan para ellos y constantemente los están como de una manera muy sutil, y vamos a ver una escena de ella pues maltratando, como las flores hermosas, hay unos planos muy maravillosos de estas flores renacen, pero que el abono son las cenizas de todas estas personas que matan en estos crematorios. Me parece impactante a nivel de la narración cómo nos van llevando con esta cotidianidad y nos van vislumbrando el horror, ¿no? Cómo no se puede tapar la luz ni el sol con un dedo, la verdad siempre va a salir a la luz. Creo que narrativamente es muy interesante cómo nos van llevando a través de la puesta en escena, en la cual a mí me pareció súper limpia la imagen, súper hiperrealista. Ya les voy a contar en el análisis técnico, la parte de iluminación y de cómo se grabó, que a mí me voló la cabeza. Pero me pareció muy increíble cómo a nivel de vestuario y de todos los elementos de la puesta en escena, todo es muy blanco, muy limpio, muy color pastel, pero a través del sonido y de detalles, tanto de la narrativa, de la actuación, como de elementos de la puesta en escena de arte, nos van mostrando ese horror. Como les decía, hay dos escenas que me parecen icónicas en la narración de esta película. Una es cuando llega la madre de Hedwig, la mujer de Rudolf, y ella le empieza a mostrar la casa. Es muy linda, pero pues detrás de la casa, literal, está el campo de concentración. Y creo que eso es lo más duro de este film, cómo nos muestra la cotidianidad de esta familia que vive como si no pasara nada y vive al lado de pues, el campo de concentración que más personas mató dentro del holocausto nazi. Eh, entonces Hedwig le va mostrando a la madre la casa, le va mostrando que construyó una piscina, pero atrás, y me parece magistral, se ve como el humo de los crematorios, y creo que todo eso lo va evidenciando la película de cómo nos va mostrando el horror de manera sutil. Y la otra escena que me parece súper, súper icónica es cuando Rudolf le cuenta que se van a tener que ir porque por órdenes los van a trasladar a otra ciudad para que hagan otra misión. Y ella como entra en una desesperación de que le están quitando su lugar perfecto en el mundo, ¿no? Ese lugar en el cual a metros tuyos están asesinando a un montón de personas en salas crematorias. Otra manera en la que muestran el horror, y ahora vamos a hablar de esta escena, es como por ejemplo esa charla cotidiana que tienen en el comedor comandantes nazis hablando de cómo van a mejorar las cámaras de gas. Y creo que todos esos detalles son los que les digo que vuelven evidencian el horror
sin mostrarnos el horror. Y eso me pareció magistral en cómo lo logró Jonathan Glazer. En esta escena que les digo de Rudolph, le dice a ella, en un festejo que están teniendo, en un picnic, que básicamente ese es el póster de la película, esa escena del picnic, y él se va y ella se va detrás, y hay una escena de una caminata increíble que les voy a contar cómo se construyó en la parte técnica, que ella se va detrás buscándole explicaciones, y al final ella le dice, yo no me voy de acá, este es mi lugar en el mundo y yo soy feliz acá, te vas a tener que ir tú, ¿no? Es una escena magistral. Creo que esa escena con la que muestra en la casa, porque en ella caminando en ese tránsito hacia el río, nos muestra todo el horror porque ella va caminando y ese plano que es como un plano secuencia, un seguimiento de ella a través del muro y detrás del muro mostrándonos todo ese horror del campo de concentración mientras ella quiere defender su lugar bello en el mundo que es su casa, ¿no? Y eso evidencia el perfil de los personajes y el horror. ¿Por qué digo que ella me parece más horrorosa que él? Él es horroroso y se evidencia hasta en una escena en la cual casi al final de la película a él lo están galardonando porque pues está buscando métodos efectivos para matar más rápido a las personas, pero sobre todo porque está rodeado de gente y la mujer lo llama y le dice, oye, ¿quiénes estaban? Y él dice, ni me acuerdo, no tengo ni idea, solo estaba pensando en cómo los mataba con gas. A los mismos compañeros, o sea, esa escena, ese diálogo es increíble porque muestra el horror de él, pero ¿por qué digo que Hedwig, la mujer, era más horrorosa? Nos la presentan midiéndose el abrigo. Luego hay otra escena, siempre se demuestra como un personaje frío, frívolo, en la cual la madre se va. Y ese es otro personaje muy interesante porque la madre que viene de visita y que todo le parece bonito, nos la muestran siempre de noche sin poder dormir ante los ruidos horribles industriales, que ya les voy a contar en la parte técnica cómo se llegó a ese horror a través del diseño sonoro. Pero acá narrativamente ese personaje, la madre de Hedwig, nos evidencia el verdadero horror. Es la única que viene de afuera, que no está dentro de esa cotidianidad. Entonces, de día le parece bonita la casa, pero de noche no puede dormir. Y un día decide irse. Y cuando se va, le deja una carta y ella enojada a una de las empleadas en ese momento, quizás con la ira de lo... No sabemos qué le dice esa carta, pero seguramente la madre le muestra la realidad de donde está viviendo. Amenaza a la empleada diciéndole como, oye, recuerda que en cualquier momento mi marido es el dueño de esto, es el jefe y te puedo mandar a una sala crematoria. Y creo que todos los detalles son los que hacen horrorífica esta película a este personaje de ella, el que no se haya querido ir de ese lugar tan horrible y dejar al esposo yéndose, que es un tipo horrible. Creo que el personaje de Hedwig fue bien construido y fue una actuación desopilante. Ya a nivel narrativo, otra parte interesante que también les voy a contar es este relato de esta niña, ¿no? De esta niña que aparece como en una imagen como de noche plateada, extraña, recogiendo manzanas. Lo que les puedo decir es que Jonathan Glazer, esta película, cuando les cuente la parte técnica, pero les anticipo, se grabó en Auschwitz, se grabó a solo 15 kilómetros donde sucedió todo esto. Eso porque Jonathan Glazer se pactó que quería dar esta sensación de realidad en todos los aspectos de la película y creo que por eso ha logrado también esta obra cinematográfica. Y ahí cuando Rudolf le está leyendo Hansel y Gretel, que no es dato menor que le esté leyendo ese cuento, vemos mientras él lee en off estas imágenes de esta niña. ¿Quién es? Bueno, lo que les puedo anticipar es que Jonathan Glazer se basó en un hecho real, que es que encontró a esta niña ya cuando tenía 80 años, cuando fue a buscar las historias ahí cerca y empezó a hacer entrevistas, y esta mujer le contó que ella de niña no era judía, no estaba en el campo de concentración, que era una niña polaca que trabajaba en minas de carbón, pero que pues por hacer algo del horror que estaba sucediendo ahí, ella de noche, porque era menos peligroso, recolectaba manzanas y se las dejaba a un costado a los judíos para que ellos pudieran después comer y repartirlas. Y de ahí nace como la historia de esa niña y después sí les voy a contar técnicamente cómo fue que se logró esa sensación extraña de ese plateado medio infrarrojo raro que hay en la escena. Ya para finalizar esta parte narrativa, el final, ¿no? El final me pareció, pues, creo que es la síntesis de lo que fue toda la película, de mostrarnos la cotidianidad del horror. Bueno, y ahora vamos a hacer el análisis ya más técnico, más cinematográfico, de los que más me encantan, de cómo nos van llevando a esta idea y a este horror a través del lenguaje audiovisual. Les voy a contar detalles que fui investigando, averiguando y sobre todo en una entrevista que dio el mismo Jonathan Glazer y el director de fotografía en la revista Variety, que igual les voy a dejar el link completo, está en inglés la entrevista de la revista, me pareció interesante, no tiene pierde, es una locura.
para que los que quieran seguir ahondando en cómo se construyó este universo lo puedan hacer. Lo que más me impactó sobre todo es que a mí algo que me pareció muy interesante es como esa simetría y como esa naturalidad que logró en las actuaciones, en cómo nos mostraba esa cotidianidad y por eso se vuelve como tan turbia la película. Y es que la película se usaron 10 cámaras. Esta película fue grabada con una cámara Sony Venice y se grabó casi como si fuera un Gran Hermano, un reality. Y lo que dice Jonathan Glazer es que ellos necesitaban como retirarse, entonces lo que hicieron fue poner las cámaras fijas a lo largo de toda la locación, que era la casa, el patio por donde transcurrían los personajes. Para ellos no están tan presentes en el rodaje y se dedicaron fue más a observar a los personajes en su entorno. Y ellos querían era como tener cámaras en todos lados para capturar los movimientos y que se sintiera todo simultáneamente sin que ellos movieran la cámara. Y por otro lado, que ellos querían no perder esa sensación de realidad, entonces al no decirle a los actores bien dónde estaba la cámara ni en qué plano estaban, los actores no iban a actuar como, oye, estoy en un primer plano o en un plano general, entonces se volvió todo más natural, increíble que se haya usado esa técnica y de verdad que un genio Jonathan Glazer, creo que ese detalle lo hace todo, creo que ese concepto que él se puso de que todo fuera natural a todos los niveles hace que esto sea una gran obra maestra. Siempre he considerado a todos los niveles del arte que las grandes obras se hacen en los pequeños detalles como estos. Esto es una locura que se haya hecho de esta manera con 10 cámaras. Eso sí, no me lo esperaba. Otra cosa que cuenta el director de fotografía junto a Jonathan Glazer es que ellos decidieron que se iba a usar todo con luz natural, no iban a usar luces artificiales. Entonces todo lo que ustedes ven ahí, los interiores son bombillos reales, no hay luces artificiales de cine. Y además usaron bombillos de 40 voltios, que eran los que existían en esa época. O sea, en la época de la década de los 40 del siglo pasado. Eso para dar toda esa sensación de realidad y que la fotografía fuera como lo más parecido a como realmente pasó la historia. Entonces miren que ya nos van construyendo todo ese relato de una manera magistral. Por eso hay escenas en las cuales, sobre todo en el pasillo, a veces el personaje se ve un poco oscuro porque no usaron ninguna luz artificial. Y por eso llego como a esta escena de la niña que les había contado, que se veía como en plateado, pues esto se logró por ese mismo reto de ellos, que esta escena transcurre en la noche, porque la niña pues recogía las manzanas a la noche para que no fuera tan peligroso en la historia que le contaron real. Y si ellos no iban a grabar con luces artificiales, ¿cómo iban a hacer para grabar esa escena? Entonces consiguieron una cámara militar térmica que lo que hace es grabar calor y entonces lo que ustedes ven ahí es literal la cámara grabando el calor sin luz artificial y por eso se ve con esa luz, con ese color raro porque es una cámara térmica. Y lo que cuentan ahí es que esta cámara grababa en 1K y toda la película fue grabada en 6K. Entonces luego en la postproducción con inteligencia artificial lograron llegar a los píxeles y con un trabajo para que esta imagen que era de 1K quedara con la misma calidad de 6K del resto de las tomas. Una locura completa. Por eso el cine es de las cosas más maravillosas. También cuentan un poco, hablándole de toda esta parte técnica, de cómo llegaron, como por ejemplo a la escena que les conté, magistral de la madre y de la presentación de la casa, de la piscina. Ellos lograron esa realidad y la lograron retratar usando fotos reales, o sea, ellos se basaron en fotos reales que tomó la familia, que tomó Rudolf, que tomó Hedwig, porque ellos son personajes reales nefastos de la historia, pero que ellos empezaron a ver las fotos que ellos tomaban de sus retratos familiares, de sus picnic, pero con un cambio sustancial que creo que es brutal en la película. Claro, Rudolf y Hedwig, para ocultar la realidad, ellos dicen que tomaban fotos del otro lado, ellos tomaban la foto de la piscina, del picnic, de su familia, sin mostrar el campo de concentración. Y ese es el cambio que hizo Jonathan Glazer, que en las tomas de él sí está de fondo siempre el campo de concentración, con ese humo increíblemente logrado que nos muestra el horror, ¿no? Ese humo constante que significa la muerte de estos millones de personas. Y ese es el cambio radical que hizo Jonathan Glazer. Dijo, si ellos en la realidad, en las fotos que tomaban, no querían mostrar la realidad, yo en la película sí voy a mostrar lo que existía a pocos metros de la casa en la que ellos vivían. Y eso me pareció increíble, y así se logró esa escena de la piscina y ese recorrido que me encanta, en el cual de verdad uno dice y se da cuenta del horror y le da ese desasosiego que muestra la película. Y por otro lado, la otra escena que les dije magistralmente, que es la de ella buscando a Rudolf, que es casi un plano secuencia y la cámara la sigue en un mismo tamaño de plano y estamos viendo como el muro que separa como el
ese lugar de idilio de ellos con el campo de concentración y vemos constantemente mientras ella camina todo el horror, porque en ese plano secuencia íbamos viendo pues lo grande que era ese campo de concentración y el humo constante que había y uno escucha gritos y ella yendo a defender lo que es el lugar de sus sueños. O sea, eso es una locura, pero como se grabó tan cerca, todo se emuló para que fuera lo más real. Y es más, hay cosas que existen todavía, que están en la película, como la torre. Jonathan Glazer habla de una torre que es real, que sobrevivió del campo de concentración. Y en esa escena en la que ella va caminando, pues al día de la actualidad, no se podría ver la construcción porque en la realidad los judíos que sobrevivían los sembraron árboles, pero los árboles en esa época eran pequeños, entonces por eso sí se veía la construcción como lo vemos en la película. Pero en el año 2024, cuando ellos quisieron hacer eso, pues ya los árboles eran muy grandes, entonces con la compañía de efectos especiales que contrataron, lograron como emular el tamaño de los árboles real para que se pudiera ver la construcción atrás que está pues construida por VFX. Y además todo lo que es como las maderas de ese cercado que ella va transitando, ellos lograron a través de las que existían, que estaban rotas en la actualidad, crear la textura para que se pareciera lo más fiel a la época en la que sucedió la película. O sea, magistral. Esto es lo que les puedo contar como técnicamente que vi de la película. Y ya para finalizar el tema del diseño sonoro. Lo que pude investigar es que los sonidistas y el diseño sonoro duraron un año buscando todos los sonidos en material de archivo, digamos, de la realidad de lo que sucedió en esos crematorios, qué tipo de ruidos había. Entonces había ruidos de gritos, el ruido constante del crematorio ya como industrial, muchos sonidos industriales y toda esa mezcla de sonidos en los que ellos hicieron para lograr como esa turbiedad que tiene el sonido y que nos da tanto desasosiego. ¿Por qué? Porque miren, espiritualmente unieron sonidos de la realidad de lo que se sentían esos campos y los fusionaron. Por eso en el inicio de la película uno ya se siente que está ante una película que va a ser muy densa y todo eso nos lo llevaron a través de esta hermosura del lenguaje audiovisual. Así que simplemente maravilloso. Finalmente creo que esta es una película que merece ser vista. Cinematográficamente es una gran obra audiovisual. Eso sí, prepárense para sentir una densidad, porque creo que esta película logra esa densidad. Creo que es una película que muestra de una manera muy sutil y que no he visto en muchas películas. No me atrevo a decir que en ninguna, porque no he visto todas las películas sobre este tema del holocausto, pero que logran mostrarnos el horror sin mostrarnoslo, y creo que ese es el gran logro de Jonathan Glazer, un director que ha hecho muy pocas películas como Under the Skin, que es una película de ciencia ficción, también basada en la adaptación de una novela como Son of Interest, que es basada en una novela con el mismo nombre, en la cual Scarlett Johansson actúa, y también una película que no vi, pero que todos me han dicho que es muy buena, que se llama Bird, en la que actúa Nicole Kidman. Además, como dato de color, ha dirigido múltiples videos musicales, así como lo hizo con Drew Spike Lee en su momento, en los cuales se destaca videos que yo no sabía que había hecho Jonathan Glazer, que es videos de Jamiroquai, Virtual Insanity o Karma Police de Radiohead, entre otros. Creo que es un gran director, duró 10 años haciendo esta película. Dicen que la investigación arrancó cuando leyó el libro en el 2014 y se estrenó el año pasado en el 2023, así que yo creo que por todos esos detalles merece ser vista y merece ser explorado este director para los que no la conocen. Y este séptimo arte nos ha regalado otra naranja más. Hay que decir que esta es una naranja que hay que saber probarnos. Esta es una naranja que no se puede probar todos los días, que es un poco ácida, pero que vale la pena echarle un mordisco. Y finalmente lo que quiero es pues, que me dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció la película? ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Qué sintieron? ¿Qué cosas ustedes vieron que quizás yo no nombré? Y bueno, que sigamos acá hablando de este maravilloso arte que es el cine.